La placa de carbono está sobrevalorada. Y lo siento, pero es así. Y como tal, te lo digo, la placa de carbono está completamente sobrevalorada. Y te lo cuento en este vídeo que vamos a hacer hoy sobre por qué la placa de carbono está sobrevalorada. Y las zapatillas de placa de carbono están muy sobrevaloradas. Pero eso sí, antes de empezar, te pido lo de siempre, 9 de cada 10 personas que veréis este vídeo no estaréis suscritas al canal, haced un poquito más fácil, os suscribís, le dais al botón y así os enteráis de los próximos. Dicho lo cual, zapatillas de placa de carbono Vaporfly Elite año 2017, la primera en salir, la que llevaron en su día Eliud Kipchoge, Cersenait Adese y Lilesa de Sisa en el famoso Breaking 2 de Monza, intentando ser los primeros del mundo en bajar de 2 horas en maratón en el autódromo, y ahí se quedaron muy cerquita y se vio una opción de que efectivamente y como tal la placa de carbono, las zapatillas que incluían placa de carbono y sobre todo la Vaporfly Elite, porque era la única que existía en ese momento, pudiera como tal ser una ventaja significativa, pudiera como tal ahorrar 4% del tiempo en un maratón o en una carrera de larga distancia. Una auténtica entelequia. Después le vino Vaporfly 2, después vinieron el resto de zapatillas basadas en unos estudios, el primero de ellos, si lo recordáis, financiado por Nike, porque eran los únicos que tenían ese modelo y con lo cual eran los únicos que podían permitirse hacer ese estudio porque eran los que realmente les interesaba comercialmente, y efectivamente la media que se mejoraba era del 4%. ¿Qué ocurre? Que ese estudio solo calculaba entre corredores que corrían a menos de 2 horas 40 en un maratón, es decir, corredores que corrían un maratón por debajo de 4 minutos el kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que eran corredores suficientemente rápidos y en la base de la pirámide, en la cúspide de la pirámide, perdón. No era el común, sino eran corredores que generalmente iban muy rápidos. Y en estos corredores rápidos se observó una media del 4%. Había gente a la que le mejoraba un 6, había gente a la que le mejoraba un 2, 6 y 2, 8, 8 entre 2, 4. Un 4%, es decir, había una mejora que no es para todos. Sí que solemos pensar que si la media es el 4%, lo más normal es que casi todos nos mejorase un 3, un 4%, siempre que corrieses rápido. Ese es el principal error de base que yo creo que existe cuando alguien compra zapatillas de placa de carbono, que piensa que también le van a venir bien a él. Y claro, la zapatilla de placa de carbono, el problema es que se estaba comparando zapatillas sin placa de carbono y con espuma Seva tradicionales con zapatillas de placa de carbono, y lo que normalmente no se contaba porque es menos sexy, es menos marketingiano, no influye tanto en I+D, o parece que no influye tanto en I+D, no se estaba hablando tanto de las super espumas, de esas espumas súper ligeras y súper reactivas, que realmente era lo que en combinación con la placa de carbono estaba haciendo que hubiera una mucha mayor reactividad. ¿Qué queremos decir? Que estábamos comprando zapatillas con espumas antiguas, con zapatillas con espumas nuevas y además la placa de carbono. Un estudio reciente aisló el efecto que tenía la placa de carbono por sí sola, es decir, tomó modelos que ya incorporan esas super espumas sin placa y los comparó con modelos con super espumas con placa. Y la placa daba una diferencia no tan notable, una diferencia en torno al 1 o al 2%. Entonces ya no estamos hablando de que el milagro antigrasa, el milagro de correr tan rápido, venga dado solo por la placa de carbono, sino que viene dado por la combinación de una placa de carbono que ayuda a hacer el efecto rebote, el efecto muelle, con una super espuma que ayuda y apoya la reactividad. Esos dos factores combinados son los que efectivamente obran el milagro. O sea, hablamos de una cosa muy distinta a la que inicialmente se nos vendía, pero hablamos de que siempre es mucho más sexy vender la innovación tecnológica que la espuma, que es una gran innovación tecnológica, pero cuesta mucho más marketearla al gran público. Y así vino. ¿Cuál es el siguiente punto de discordia?
El siguiente punto de discordia es que y esto lo hemos hablado siempre, para sacarle el máximo partido a una zapatilla de placa de carbono con un balancín, con un rocker muy agresivo que, bueno, pues casi te está obligando a ir de puntilla, se consigue si tienes una técnica en la que pasas muy poco tiempo en el suelo y sueles correr normalmente de antepié sin talonar demasiado, es decir, haces apoyos, los estoy haciendo así sobre la palma de la mano, no sé si se oye, haces apoyos muy rápidos sobre medio y antepié. ¿Qué ocurre? Cuando haces apoyos sobre medio y antepié es donde realmente te estás beneficiando de ese efecto trampolín, de ese efecto muelle, de ese respingo que te está consiguiendo la placa de carbono. Si no trabajas y no corres de esa manera y corres talonando con un mayor tiempo de transición, no solo no estás aprovechando la geometría de la placa de carbono y de la zapatilla, sino que a veces incluso te está yendo ir un poco más lento. Sí, un poco más lento. Resulta increíble a veces pensarlo, pero sí, si realmente esa zapatilla no está pensada para frenar la amortiguación a tope en el talón y luego despegar, sino que está pensada para despegar directamente. Entonces realmente estás haciendo el efecto contrario a la placa, porque no te estás apoyando en el lugar donde la placa está siendo reactiva, te estás apoyando en el lugar donde la placa no está devolviendo la energía, sino que es donde se está haciendo la palanca. Pero claro, a nadie le gusta que le digan que no puede correr más rápido. Y como decía Manolo Capitán de Viquila, que le tenéis ahí un sabio de las zapatillas que está en Viquila Avenida Donostierra, como dice él y señala muchas veces, en los maratones, el otro día en el maratón de no sé qué ciudad, el ganador y el último clasificado llevaban el mismo modelo de zapatilla. Entonces ese es el principal problema, que el ganador, por supuesto, se beneficia completamente por la economía de carrera, por el tipo de pisada y por todo, de ese modelo y de esa geometría y de esa espuma y de esa placa, pero el que va a ir el último a más de 6 minutos por kilómetro no solo no se beneficia, sino que encima le está haciendo de menos. Y ese es el problema, que cuando luego se han hecho estudios en gente humana, cuando corren con zapatilla de placa de carbono, se ven desde mejoras de un 10%, que las hay, hasta empeoramientos de un 13%. Dices, joder, ¿pero cómo van a empeorar? Pues sí, empeoran porque si no están sacando el partido a cómo está diseñada la zapatilla, efectivamente la zapatilla no les está ayudando en absoluto. ¿Cuesta pensarlo? ¿Cuesta imaginarlo? Lo sé, cuesta, pero realmente es así. Yo siento dar malas noticias, pero abogo muchísimo, cada vez más, hasta niveles de enfermedad, si me apuras, por zapatillas de las que ahora se llaman super trainers o super shoes o como quieras llamarlo, que incorporan la super espuma pero no tienen placa de carbono. ¿Por qué? Porque tienes los beneficios de la super espuma sin obligarte a trabajar con una economía de carrera y con una técnica que puede ser muy agresiva para el corredor. Y eso es donde realmente pueden residir los problemas. Y por ahí yo creo que entonces no son para nadie las zapatillas de placa de carbono. ¿Me han engañado? No, no te han engañado. Hay un punto que es realmente el que es también menos sexy a la hora de comercializar o de marketear la zapatilla, pero es el más efectivo, que es, no solo son buenas para correr más rápido, pero que todo el mundo al final queremos las zapatillas para correr más rápido, sino para una mejor recuperación. Y es decir, esas espumas hacen que tu músculo sufra menos porque ayudan en la reactividad y ayudan a que no tenga que hacer toda esa fuerza y amortiguan bastante el golpe. ¿Qué ocurre? Que van a permitirte una carga mayor de trabajo durante el entrenamiento y pre-competición, porque vas a poder aguantar grandes cargas sin lesionarte dentro de las posibilidades de una persona normal, pero a la vez también te van a ayudar el día de la competición, porque cuando de repente pueden venir los problemas musculares, que es a partir del kilómetro 25, 30 en un maratón, esa super espuma ayuda a que te lesiones menos.
Y claro, si tú de repente tienes una lesión muscular a partir del kilómetro 30, ya no es que estés ganando un 1, un 2, un 3%, es que realmente cuando te lesionas empiezas a perder una minutada, que es un grandísimo porcentaje. Si la zapatilla te permite mantener el ritmo durante más kilómetros, no te digo mejorarlo, te digo mantener el ritmo durante más kilómetros, sin necesidad de pararte a caminar porque te has lesionado, te has hecho daño, sin necesidad de disminuir el ritmo, la zapatilla de alguna manera te está ayudando a mejorar tus marcas. No como tú te crees, no en el ritmo por kilómetro, sino en la protección. ¿Qué ocurre? Que no vende tanto la protección como la velocidad. Es mucho más sexy el ritmo y es mucho más sexy verte. Estoy viendo ahora mismo pasar una persona con la Sebo SL corriendo. ¿Por qué las Sebo SL se venden tanto? Porque tienes una sensación de espuma súper reactiva. No te harías un maratón con ellas, pero notas que vas rápido kilómetro a kilómetro, y para gente que no hace más de 10 kilómetros es una muy buena zapatilla si encima quiere meterse una buena caña. Y por ahí va el audio principalmente de hoy, porque las zapatillas de placa de carbono están sobrevaloradas en el sentido de que no son para todo el mundo, no es el carbono o la placa de carbono no es la máxima responsable de tus marcas, y hay mucho más detrás, que sobre todo es la super espuma, pero la super espuma no es sexy. ¿Qué te recomendaría yo si no eres de los que van por debajo de 5 minutos el kilómetro? Que busques super trainers, super zapatillas tipo Super Blast, Hyperboost y otras que hay en el mercado que incorporan la super espuma de una zapatilla de placa de carbono, pero con estabilidad y amortiguación. Es decir, por un poquito menos de dinero, porque al no llevar la placa son un poquito más baratas, pero siempre más de 200 euros, vas a tener una zapatilla que te va a poder acompañar más en el día a día, y no solo para la competición, sino también para algunos entrenamientos y rodajes largos. Teniendo en cuenta una cosa más, que la espuma y la super espuma de las zapatillas de placa de carbono o las super trainers tiene un gran inconveniente: la durabilidad. Nunca te van a empezar a perder propiedades y a perder reactividad conforme vayan pasando los kilómetros, y no te hablo de 500, ni 600, ni 800, te hablo a lo mejor de 200, 300 kilómetros. Y eso en una zapatilla de 250, 280 euros se nota mucho y duele mucho. ¿Qué ocurre? Que no tienes que usarlas en el día a día, tienes que usarlas únicamente cuando como tal haga falta. Así que nada más, te dejo, hablamos pronto, nos escuchamos en lamilla.run, una newsletter diaria de running que me envío todos los días a las 6 de la mañana desde hace 3 años. Dime qué opinas de las placas de carbono, me alegrará ver tus comentarios. Dale un like si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, que siempre le viene bien, dale un hype si te lo permite, y nada más, nos leemos, nos escuchamos, nos vemos pronto, un abrazo fuerte, adiós.